Hola a todos, hoy voy a hablar de la literatura infantil. Generalmente cuando uno piensa en la literatura infantil lo asocia a relatos, a historias que se le cuentan a los niños antes de que se queden dormidos, cuentos que están llenos de bosques oscuros y lobos y madrastras malvadas, pero en su origen eran relatos que estaban asociados al folclore, a la tradición oral, a los mitos antiguos. Y en este video voy a tratar de hablar un poco sobre eso, sobre el origen, sobre las características que tiene la literatura infantil, y el libro que nos va a servir de guía y ejemplo es uno que hoy en día ya es canónico y es una recopilación de los cuentos de los hermanos Grimm. Este video forma parte de una serie de videos que voy a realizar como devolución en un proyecto de Becas Chile que fue financiado por el Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, que es parte del Ministerio de las Culturas y del Patrimonio. Los cuentos de los hermanos Grimm. Solo para tener una idea de quiénes son los hermanos Grimm, podemos mencionar algunos de los cuentos que ellos recopilaron y que son y están atribuidos a ellos y que han sido llevados a la pantalla grande. Se le han hecho múltiples versiones en distintos formatos, se han hecho películas e historias inspiradas en estos cuentos. Por ejemplo, Blancanieves, La Cenicienta, La Caperucita Roja, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, son básicamente uno de los pilares de lo que se conoce hoy en día como literatura infantil. Los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm, fueron filólogos y recopiladores alemanes del siglo XIX. Pese al título que le dieron a esta primera recopilación, que se llamaba Cuentos de niños y del hogar, su intención no era dirigirse a un público infantil. Sin embargo, tras la publicación de las primeras ediciones, se dieron cuenta de que tenían dos mercados. Por un lado, los estudiosos, y por otro, los lectores en general, niños incluidos. Ellos pensaban continuar el trabajo que habían hecho otros investigadores, por ejemplo, el francés Charles Perrault, que fue muy famoso en el Versalles de Luis XIV con la publicación en 1697 de una recopilación de cuentos para cortesanos ricos. Pero los Grimm no estaban tan interesados en la fama. Su ambición era reunir muestras de una poesía del pueblo, lo que ellos percibían como una conciencia colectiva. Ellos no inventaron la mayoría de las historias que hoy conocemos, sino que fueron recopiladores de cuentos populares que circulaban de forma oral en distintas regiones de Alemania. Y esta es una de las características fundamentales de la literatura infantil, que en su origen, en su base, está la tradición oral. Características de los relatos infantiles. Durante siglos los cuentos se transmitieron de boca a boca en reuniones familiares, en largas noches de invierno, en juegos infantiles. Y esa oralidad dejó huellas súper claras que hasta el día de hoy se mantienen. Por ejemplo, cierta estructura, fórmulas de inicio y cierre, como Érase una vez o Fueron felices para siempre. Las repeticiones y las anáforas, diálogos que fueran muy vívidos y sencillos. El uso del presente histórico para dar la sensación de inmediatez, de que la historia estaba ocurriendo en ese mismo momento en que se estaba contando. La segunda característica clásica de los textos, cuentos, relatos de la literatura infantil tiene que ver con su asociación profunda al folclore, es decir, a las tradiciones, a las creencias populares de ciertos lugares, de ciertos pueblos, de ciertas ciudades, de ciertos países. En el caso de los hermanos Grimm, en general todos sus cuentos tienen ciertos puntos en común, ciertos elementos que se repiten a lo largo de la historia y tienen que ver con la presencia de supersticiones, con la presencia de elementos mágicos, creencias religiosas y por sobre todo ciertos arquetipos universales que luego han sido replicados hasta volverse lugares comunes y clichés. Arquetipos del tipo el hermano menor travieso, la madrastra malvada, la joven inocente. Ese tipo de personajes son los que llevan la trama en este tipo de relatos. Un autor que fue muy estudioso de este género fue Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Y él determinó que este tipo de relatos tenían tres dimensiones básicas: lo místico, lo mágico y lo humano.
Otra característica que une todos los relatos infantiles o este tipo de relatos infantiles, los que están en el origen, los que los hermanos Grimm se encargan de recopilar y publicar, tiene que ver con una estructura de trama que es repetida. Las funciones de Prop. En el siglo XX, el investigador ruso Vladimir Prop estudió más de 100 cuentos populares y descubrió que todos seguían una estructura similar. Algunas funciones, por ejemplo, que se repetían: el alejamiento, el héroe pierde algo y sale de casa; la prohibición, la transgresión de esa prohibición; el viaje, la lucha entre el bien y el mal; el castigo al villano; una revelación de identidad también era un elemento que se repetía mucho; y un final feliz o un matrimonio. Todas estas funciones aparecen en los cuentos de los hermanos Grimm. Por ejemplo, el tema del alejamiento, en el caso de Blancanieves, o de la Caperucita Roja. Esto de Blancanieves con los enanos, en el caso de Caperucita Roja, es el trayecto hacia la casa de su abuelita. En el caso de la Bella Durmiente, por ejemplo, está muy claramente la prohibición, ¿no? Y la transgresión de esa prohibición. Se le dice que no puede acercarse a las máquinas de coser y ella no hace caso y se pincha el dedo, lo cual genera el resto de la trama. La lucha entre el bien y el mal también es un elemento que se repite constantemente. En el caso de Hansel y Gretel, donde también hay un bosque, donde también se alejan de su hogar, donde también hay una transgresión, al final del cuento hay una lucha física entre el bien y el mal. En el caso de Caperucita Roja también. En muchos de estos, el final feliz tiene que ver también con una boda, que es el caso de Cenicienta, por ejemplo. La literatura ganada. Otra característica de la literatura infantil tiene que ver con que en su origen estos relatos no estaban pensados para niños. Entonces hoy en día se le denomina literatura ganada. Es decir, se trata de relatos que eran para adultos, que eran mucho más crueles, que eran mucho más crudos y que luego fueron decantando y adaptándose a un público más infantil. Y en ese sentido, hoy en día, este tipo de relatos que por ejemplo, el de Caperucita Roja u otros, el de la Cenicienta, por ejemplo, también, donde aparece una madrastra. Muchas veces las madrastras en realidad eran las madres, que eran las crueles y las malvadas, y luego en algún punto se consideró que eso era demasiado fuerte y ahí apareció la figura de la madrastra. Y en ese sentido, este tipo de cuentos fueron adaptados y hoy son considerados para niños, finalmente. En contraparte, también existe hoy una tendencia, o ha sido como denominada, de literatura perdida, que eran textos que estaban destinados a un público más infantil y que ha sido adoptado por otros grupos etarios y que por lo tanto ha perdido su nicho. Harry Potter, por ejemplo, ciertas ficciones relacionadas con aventuras, dragones, que también en un momento se pensaron que iban a ser para un público infantil y que hoy en día, por las adaptaciones cinematográficas y otro tipo de fenómenos, son considerados para público adulto o un público general. Pero eso forma parte de esta tendencia que dentro de esta área de la literatura infantil se denomina literatura perdida. Las raíces en el mito. Otra característica que tiene la literatura infantil es que tiene sus raíces en los mitos antiguos. Muchos cuentos de hadas comparten elementos con mitos clásicos, por ejemplo, transformaciones, castigos, pruebas iniciáticas. Incluso algunos filósofos griegos hablaban del paso del mito al logos, es decir, del relato fantástico a la explicación racional. Pero el mito nunca desapareció del todo. Finalmente, el mito se transformó en un cuento. La literatura infantil y la ilustración. Entre 1823 y 1826 se publicó una traducción al inglés de los cuentos de los hermanos Grimm en 2 volúmenes ilustrados que tendrían gran impacto en la forma de publicación de cuentos a partir de entonces, y también en los propios hermanos Grimm. Aquella traducción se presentaba junto a las alegres obras del ilustrador británico George Cruikshank. Cuando estas obras de Cruikshank circularon por Alemania, los Grimm se dieron cuenta de que podían mejorar la recepción de los cuentos si también los ilustraban, y para ello recurrieron a su hermano menor,
Ludwig Emily Grimm. Aunque las ilustraciones del otro hermano Grimm no se encuentran entre las más aclamadas por la crítica de la época, sí fue un impacto importante para ellos. Así, a medida que se iban publicando distintas ediciones de estas recopilaciones de cuentos, la tecnología de la impresión mejoraba y las ilustraciones empezaron a ganar peso en sus libros. Finalmente, lo que podríamos decir es que todos estos relatos hoy en día no solo forman parte del género infantil, sino que forman parte de la cultura universal. El legado de los Grimm. De esta forma, lo que comenzó como un intento de reunir cuentos alemanes para la posteridad, finalmente se convirtió en un tesoro de la humanidad y una inagotable fuente para la inspiración de generaciones de escritores, artistas y cineastas. Gracias y pronto volveré con otro video relacionado con contenidos literarios.